Bien, buenas tardes. Ya estamos en la antesala del programa Gerontológicos, que ya muy pronto, en unos minutos, estaremos empezando. Y hoy día tenemos dos excelentes invitados, dos invitados gerontológicos, la licenciada Amelia Olorte, una destacada terapista ocupacional que también cumple una importante labor docente y ha sido ponente en numerosos eventos en los cuales he tenido también la oportunidad de ver el profesionalismo, el conocimiento que ella ha sabido comunicar en sus exposiciones. Y también, tal Juan, ¿cómo estás? En el segundo bloque, la doctora Angélica Valdivia, Portugal, una destacada médico endocrinóloga que va a hablar justamente sobre el tema de la diabetes en las personas mayores, que muchas veces tiene características diferentes y a veces con muchas complicaciones. Y de todas maneras, yo creo que va a ser un programa muy interesante y estamos muy, muy felices de poder contar con tan destacados invitados. Bueno, ya está listo. Entonces, ahorita llega ya la doctora Karen Bustamante, que es la co-conductora del programa también, que siempre nos acompaña, por lo menos 2 veces al mes, está con nosotros por motivo de su horario, es un poco complicado que pueda estar en todos los programas, pero ella, bueno, nos va a acompañar el día de hoy también. Vamos a esperar un ratito. Como siempre, nuestro amigo Juan Campaña acompañándonos acá en el programa. Muy bien, uno de los más asiduos, ¿no?, seguidores del programa, ¿no? Es que también la variedad o sea, el tema de envejecimiento y de personas mayores es muy amplio, tiene tantos vertientes, tanto realmente por conocer, ¿no? Es un universo realmente. Hemos tenido acá profesores de literatura, hemos tenido profesores de actividad física, neurólogos, psicólogos especializados, psicogerontólogos, en fin, o sea, es una gran variedad de profesionales y de temas sobre todo, ¿no? Y de temas muy variados. Entonces, ahorita ya estamos a 3 minutos de poder iniciar el programa de hoy. Como ya saben, se está transmitiendo en vivo por Facebook Live y posteriormente se sube al canal de la Central Informativa del Adulto Mayor, donde ustedes pueden encontrar todos los programas y los eventos que organizamos. El programa Gerontológicos además tendrá próximamente inicia la etapa de los especiales, en el cual va a organizar eventos bimensuales con diversos temas también relacionados a nuestros temas, ¿no? Bien, ya está llegando nuestra amiga Karen Bustamante, la doctora médico geriatra. Ella es la representante de la geriatría acá en la Central Informativa del Adulto Mayor. ¿Cómo está, Karen? ¿Qué tal? Ella está aquí con nosotros. Gracias. Entonces ya estamos listos para iniciar el programa. Bien, bueno amigos, damos inicio pues a una nueva edición del programa Gerontológico, nuestro programa semanal, que trata todos los temas diversos relacionados con el envejecimiento de las personas mayores, siempre de una visión gerontológica. Y hoy ya tenemos 2 invitadas y en primer turno ya se encuentra aquí la licenciada Amelia Olorte, una gran amiga que ya la conozco ya hace algunos años y siempre destacando por su calidad profesional y también en la parte docente, porque realmente yo le he visto en varias veces como expositora, y realmente nos transmite mucha experiencia y mucha calidad profesional. Entonces hoy vamos a empezar en primer término,
Amelia, hay a ver, vamos a ver, hay un pequeño ruido por ahí. Venga, a ver, fíjense que hay una pequeña interferencia. Muy bien. Ven. A ver, vamos a tener que... Ya, listo. Muy bien. Bien, Amelia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Un buen día. Bien, vamos a... Empecemos por lo más, lo más básico, lo más importante, ¿no? ¿Y qué es en sí? Explícanos un poquito lo que es la terapia ocupacional, ¿no? ¿Qué es lo que hace, digamos, por las personas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hace por las personas la terapia ocupacional? Bueno, buenas tardes con todos, gracias por la invitación. Bueno, la carrera de terapia ocupacional es poco conocida aquí en el país. Se imparte ahorita en dos universidades, una en la Universidad de San Marcos y otra en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es parte de la rehabilitación, no forma parte de la rehabilitación, sino es uno de los pilares de la rehabilitación, que utiliza a la actividad con propósito como medio terapéutico. Es decir, la terapia que realiza mediante la realización, valga la redundancia, de actividades, ¿no? En comparación con otras áreas de la rehabilitación. Entonces, mediante la ocupación que pueda tener nuestro adulto mayor, en nuestro caso, vamos a lograr una serie de objetivos, ¿no? Que podríamos ir enumerando conforme pasamos esta reunión. Claro. Entonces, es diferente a otra área que es mediante los ejercicios, los masajes terapéuticos, etcétera. Nosotros es mediante la realización de actividades con un propósito definido. Estas actividades son, diríamos, evaluadas, valoradas y determinadas por nosotros los terapeutas ocupacionales para que no exista ninguna contraindicación en la realización de las mismas. ¿No? Todas las actividades son adecuadas para el adulto mayor. Y además, mediante este tipo de intervenciones, nuestro objetivo principal es mantener la independencia en las actividades pues, básicas, personales de su vida diaria de nuestro adulto mayor, es decir, mantener el máximo tiempo posible la independencia del adulto mayor. Bueno, y obviamente repercute en su calidad de vida. Ok. Karen, adelante. Bueno, Amelia, darte la bienvenida, muy contenta de estar aquí contigo en este programa que, bueno, hemos querido dedicarlo también a la terapia ocupacional porque sabemos, no solo con la pasión con la que tú trabajas, los que hemos tenido el gusto de estar en contacto contigo y de verte trabajar, y cómo beneficias a tantos pacientes a través de la vocación que tienes, ¿no? Y bueno, sí, la terapia ocupacional efectivamente es un pilar fundamental, como tú lo dices, que hoy en día está cobrando gran relevancia, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en donde hay una discapacidad muy marcada que se va viendo con el síndrome del confinamiento. Y de esto quería comentar, que nos comentes tú cómo la terapia ocupacional podría de repente ayudar en sus casas a los adultos mayores para que amortigüen un poco el impacto del envejecimiento. ¿Hay alguna alternativa que tú propones? Sí, claro que sí. Mire, esta etapa es difícil para todos y sobre todo para aquellos que no pueden salir de la casa porque son muy vulnerables. Estoy hablando directamente sobre los adultos mayores y ellos se sienten pues presos, sin mayor actividad, aquellos que han sido muy activos previo a la pandemia, como que se sienten anulados, ¿no? En realidad eso. ¿Qué sucede? Existen diferentes actividades dentro del hogar, pero también es necesario que exista alguna persona que favorezca y que apoye al adulto mayor en el tiempo que está en casa, utilizando ese tiempo libre tan extenso que se tiene. Si el adulto mayor ha sido previamente una persona en forma, diríamos,
independiente en todos los aspectos de su vida, de su quehacer diario, ¿qué sucede? Que puede estar, diríamos, limitándose en las actividades dentro del hogar, pues tenía una rutina fuera de su vivienda, ¿no? Entonces tiene que volver a, diríamos, reorganizar su tiempo, sus actividades en casa, buscando qué hacer para beneficio suyo y beneficio de su grupo familiar, ¿no? Existen diferentes actividades de acuerdo a los intereses, a las habilidades, a la motivación que pueda tener el adulto mayor. Lo que resulta muy beneficioso dentro del hogar en cuanto a la pandemia es actividades de jardinería. Fíjense, estas actividades son muy relajantes, diríamos, activas y participativas para el adulto mayor, ¿no? Y pueden ayudar, pues, a, diríamos, mantener su tiempo, su mente ocupada, y es más, hacer un seguimiento de cómo va mejorando sus plantas, sus macetas. No es necesariamente tener un jardín en casa, ¿no? Para ver eso, ¿no? Particularmente a mí me ha servido muchísimo en cuanto a dentro de mi hogar, dentro del grupo que estoy atendiendo vía remota, ¿no? El uso de este tipo de actividades. Otro es generar nuevos intereses, nuevos hobbies o actividades recreativas que pueda servirle a nuestro adulto mayor para mantenerlo estimulado, tanto en el aspecto físico, funcional, como en el aspecto cognitivo. Hay muchos juegos de mesa, pero lo que dije al inicio de esta conversación es de que la familia tiene que participar, porque de qué vale que yo esté muy motivado como adulto mayor a realizar si no tengo un apoyo familiar, si estoy igual solo y nadie me comparte ni conversa conmigo, ¿no? El estímulo puede estar allí, pero si no es realizado propiamente este estímulo, se pierde, ¿no? Entonces el apoyo de la familia es vital para conseguir que nuestro adulto mayor mantenga todas sus habilidades y capacidades a pesar de la pandemia. Okay. ¿Cómo, es decir que, por ejemplo, de acuerdo al paciente, ¿no? A la patología que pueda tener el paciente, pues, adecuas un programa de actividades que ayuden a su rehabilitación? Entonces quiere decir que esto puede ser muy variado, ¿no? Claro, lo primero que tenemos que hacer es conocer, pues, al adulto mayor, claro, cuáles son sus capacidades que mantiene, que no ha perdido por X motivos, alguna enfermedad o alguna secuela de la misma. Eso es uno. Dos, qué cosa le gusta hacer, qué cosa ya no le gustaría seguir haciendo. Tres, qué puede hacer y qué no puede hacer, porque yo quiero hacer muchas cosas, pero no puedo. Mis capacidades motrices finas, por ejemplo, todo lo que es manipulación, no le da. Entonces, si yo le doy alguna actividad de esas características, lo único que voy a conseguir es que se frustre el paciente y me diga, ya no quiero más estar con Amelia porque Amelia me da cosas que yo no puedo hacer, ¿no? O le brindo actividades que son demasiado fáciles y te dice, estas son actividades muy sencillas, muy pueriles, ¿no? Que a veces son mal entendidas nuestro tipo de intervenciones porque utilizamos muchos materiales didácticos que en el caso de los niños en la primera infancia sirve de aprestamiento para ellos. En cambio, nosotros nos sirve para mantener las habilidades y destrezas motoras finas, es decir, todo lo que es manipulación, porque es lo primero que va a perder el adulto mayor si no lo utiliza, ¿no? Y si tuviese una enfermedad crónica, de alguna circunstancia invalidante o secuelar, imagínense, lo pierde y no lo va a utilizar. Si no lo puede utilizar, no recuerda cómo utilizarlo, lo va a perder. Y cuando lo pierde ya no lo puede recuperar. Entonces estamos nosotros para que, a pesar de las circunstancias de enfermedad o de secuelas de la misma, se mantenga independiente a pesar de todo. Es como siempre pongo un ejemplo. Estoy cocinando y me corté el dedo. ¿Voy a dejar de cocinar? No, lo que hago es protegerme ese dedo, lo limpio, lo protejo y sigo cocinando a pesar de, obviamente ya no utilizo ese dedo, tengo más cuidado. Eso es en ejemplo de mujeres. En varones, en los que están martillando, poniendo su clavito y se golpean el pulgar, después que les pasa el dolor y se han acordado de todos los adjetivos que te acuerdan, ¿no?
utilizan otra forma de clavar para no seguir lesionándose, ¿no? Es decir, siguen siendo independientes en la actividad tal o cual, ¿no? A pesar de las dificultades que han tenido de lesión, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros buscamos, que mantengan la máxima independencia a pesar de. Ahora, si podemos recuperar mucho más y disminuir estas secuelas funcionales, bienvenido. Pero el objetivo primario es que sigan siendo independientes en sus actividades personales. Así es. Perfecto. Adelante, Karen. Qué interesante lo que dices, Amelia, que ahora por tratando sus pacientes, entonces no pierde ese proceso de recuperación en el cual ya han entrado, ¿no? Y actividades, por ejemplo, si bien la jardinería a mí me parece algo súper completo, tiene muchas actividades, ¿no? De repente algún tipo de baile o actividades con las manos, desarrollar algún nuevo punto de tejido, carpintería. Bueno, eso depende mucho del tipo de adulto mayor que tenemos, ¿no? Por lo general las damas, tienden mucho a ser cuidadoras de los nietos, ¿no? Si es que están confinadas en casa por esta pandemia, se dedica más a eso, a las labores, entre comillas, propias de las mujeres, que es participar en la higiene de la casa o la cocina, pero no todas pueden, ¿no? Y tienes mucha razón, hay que buscar alternativas que pueden favorecer su participación de las damas, ¿no? Siempre y cuando puedan utilizar el aspecto visual cuando es el tejido, y si no tienen problemas respiratorios, ¿no? Crónicos como enfisemas, asma, u otra cosa, ¿no? Porque el polvillo de las lanas, de los tejidos, puede condicionar pues a la aparición de algunas características, son alergenos, ¿no? Entonces evitemos esas cosas. Lo mismo pasa en carpintería. Hay muchos adultos, varones en todo caso, independientemente de la edad, que tienen como una especie de lugarcito, un rincón de trabajo donde arreglan o investigan los artefactos o hacen algún arreglito de la casa, ¿no? Y tienen sus herramientas, pueden utilizar. En la actividad en casa difiere mucho entre hombres y mujeres en algunas actividades. Por ejemplo, los arreglitos de la casa, dudo mucho que lo hagan las mujeres, aunque hay sorpresas. Más lo hacen los hombres. Perfecto. Las cosas de cocina y de cuidado de los nietos hacen también los hombres, pero con mayor prevalencia en cuanto a las mujeres. Bien. La cuestión de jardinería que yo había mencionado lo hace cualquiera de los dos géneros, ¿no? De los dos sexos. Bien, pero también hay otras actividades, ¿no? Diríamos redecorar. La primera parte de la pandemia la hemos pasado haciendo limpieza general, quitando lo antiguo, lo que ya está pasado, lo que ya no se usa, etcétera. Pero eso ya pasó. Entonces, tenemos que buscar otras alternativas que estén a nuestro alcance. Nosotros como familiares y los adultos mayores como lo son, ¿no? Diríamos jefes de familia o participante activo de la familia, ¿no? Buscar alternativas que podríamos realizar en casa. La costura también es algo muy interesante, pero de acuerdo a nuestra sociedad son más las mujeres. La crianza de animales menores también puede ser muy bueno y beneficioso, ¿no? Como crianza de conejos, de patos, pollos, ¿no? Y favorece mucho. El único detalle que tenemos allí es la adquisición de los alimentos pues para estos animalitos, ¿no? Pero ahí, como le digo, puede participar la familia y quien se encarga de ellos, de hacerle la limpieza al corral, de alimentarlos, de cuidarlos, ¿no? Pueden ser muy bien los adultos mayores. Otro grupo poblacional, dependiendo del estado cognitivo, del estado cultural, puede utilizar la computadora y hacer actividades de socialización, diríamos, con su grupo etario. Algunos han pertenecido a centros de adultos mayores, independientemente de la institución a quien pertenezca, y ahora se han perdido y pueden mantener ese tipo de actividades mediante, así como estamos haciendo ahora, una reunión Zoom o videollamadas por el teléfono celular, ¿no? Y donde pueden departir con sus propios compañeros o pueden acceder a diferentes cursos que están brindando estos centros de adultos mayores en forma virtual para los nuevos aprendizajes.
muchos adultos mayores tienen dificultades en la adquisición de nuevos conocimientos de la virtualidad, y hay estos cursos, hay biohuerto, hay gimnasias, hay aeróbicos, ¿no? Que son gratuitos, dependiendo, como digo, la institución, es un pago simbólico en todo caso, ¿no? Pero que mantienen activo al adulto mayor y tienen algunos horarios estrictos que tiene que cumplir y algunas tareas, ¿no? Por ejemplo, aprenden a tocar guitarra y la tarea, preséntame una canción, quizás la canción del cumpleaños a guitarra, ¿no? Y me lo mandas en un videíto. Entonces, ay, pero ¿quién me filma? El nieto, la nieta, los hijos, ¿no? Y lo envía, ¿no? Con lo bueno, lo malo y lo feo que pueda pasar durante la filmación, porque están aprendiendo. Y ahí está lo rico, ¿no? De las circunstancias, de las alternativas que se pueden utilizar. No solamente los varones, las mujeres también. Yo he aprendido en esta pandemia a hacer más postres, porque me gustan, ¿no? Y ahora ya tengo una experiencia un poquito mayor, ¿no? En ese sentido. Dime, Amelia, ¿qué tipo de personas mayores, o sea, me escucho, o determinada condición de salud, son personas que se considera que son personas que necesitan la terapia ocupacional? Porque, digamos, ¿cuál es, digamos, desde qué rango a qué rango? O sea, puede ser persona que tenga un cierto tipo de discapacidad, digamos, física, y también algún grado de deterioro cognitivo. Ya, mire, la terapia ocupacional trabaja en todos los grupos etarios, en todas las patologías y en todos los niveles de atención. Pero estamos ahorita hablando sobre los adultos mayores, entonces trabaja con adultos mayores, entre comillas, aparentemente sanos, que no tienen ninguna secuela de enfermedad, para hacer prevención primaria o secundaria, es decir, para evitar la aparición de alguna enfermedad, de alguna secuela, tanto cognitiva como físico-funcional. Trabajar con la familia de estos adultos mayores, orientando cómo deben manejar a su adulto mayor ahora, por ejemplo, en confinamiento, ¿no? Aquellos que tienen secuelas de alguna enfermedad también, cómo debe ser la participación de la familia con familiar que tiene tal o cual secuela, qué hacer y qué no hacer. Muchos quieren hacer mucho, ayudar mucho a su adulto mayor, cuando en realidad están lesionándolo más. Por ejemplo, ¿ya? Alguien que se golpea, ¿qué hacían nuestros antepasados? Masaje, el chinchón, masaje, ¿no? Se golpeaba el brazo, masaje, se caía, masaje, cuando eso es contraproducente. Eso es pecado. Y a mí me fastidia mucho porque me dicen hielo, yo lo primero que digo es hielo, ¿no? Pero sí, me fastidia, y bueno, son de broma, ¿no? Pero masajes está contraindicado, por ejemplo, una poscaída, ¿no? ¿Qué más? En las secuelas de accidentes cerebrovascular, las famosas hemiplejías o derrames, entre comillas, está prohibido los masajes en el lado afectado. Y muchos hacen masajes. ¿Y cuál es la historia normal, natural de la secuela de esta patología? Es que el brazo se doble, adopte una postura, esconde el pulgar y haga así. Que no se ve muy bien, vamos a bajar mi cámara, hace así, ¿no? El brazo. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Eso se llama sinergia flexora, ¿no? Aparece la postura que una vez que se instala es dificilísimo recuperar ese brazo, por no decir imposible. ¿Y qué es? Que todo se flexiona, todo se acerca, todo se dobla. Y si estamos haciendo masaje, estamos estimulando toda la zona de los que favorecen esa flexión, ese doblez, ¿no? Todas las zonas de flexores. Entonces está prohibido. Por eso digo, trabajamos con todo grupo de pacientes. Y pacientes postrados también. El hecho de estar postrado no significa que ya se convirtió en una almohada. Necesita estímulo. No solamente estímulo visual, auditivo, necesita estímulo táctil, estímulo de todas las áreas sensoriales, porque la persona sigue siendo persona. Y hablarle, a veces cuando hemos hecho visitas domiciliarias, hemos llegado a un paciente postrado, está en una habitación lejana, dentro de la casa, en la penumbra, con las ventanas cerradas, con las cortinas, sin una luz, sin nada, o sea, velándolo en vida, ¿no? Entonces ningún estímulo es. Entonces buscamos en la medida del posible la mayor participación de nuestro adulto mayor, a pesar de todo, así sea que mueva un solo dedo para que se rasque.
bienvenido, ¿no? Entonces, tenemos que orientar, tenemos que facilitar a la familia un mejor acercamiento a su adulto mayor para que no dañe y siga favoreciéndole un buen cuidado. Así es. Y lo mismo trabajamos en domicilio en cuanto a la identificación de aquellos impedimentos de libre acceso, como se llaman barreras arquitectónicas, y indicamos cuáles son las modificaciones que se debe hacer, las que se puedan hacer y las que, bueno, podríamos hacer algún artificio para evitar que el adulto mayor corra riesgo de caerse si es que pasa por allí, ¿no? Y bueno, nos hemos encontrado casos y casos, ¿no? Pero el objetivo está, ¿no? Así es. Bien, Karen. Amelia, una pregunta. Está muy interesante todo lo que nos cuentas. ¿Qué intervenciones, qué recomendaciones tú das para que esto sea más accesible y se masifique un poco más para que más adultos mayores tengan acceso a esta terapia tan importante y clave para su recuperación? Bueno, como decía, la carrera es poco conocida en el país. Sin embargo, gracias a Dios estamos ya en todo, bueno, diríamos el 95, 96% de todos los hospitales del país. Bueno, con énfasis en Lima, pues, ¿no? Más centralizado, pero en provincia también tenemos colegas. A veces en regiones, por ejemplo, un poco más alejadas, ahorita se está creando, diríamos, por el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, donde pertenece terapia ocupacional, en Puno, ¿no? Una sede de este colegio donde hay colegas de terapia ocupacional, de las otras áreas igual, ¿no? Pero donde hay terapeutas ocupacionales, quizás en los alrededores de la sede en Puno, de repente no hay, pero pueden acceder. Ojalá se pudiera y esté tan cerca que pudieran acceder con facilidad, pero por lo pronto hay uno, diríamos, en cada región, por ejemplo, ¿no? Y si no lo hay, tratamos en la medida posible, mediante la virtualidad, y si nos invitan a, como ustedes, poder ayudarlos y, diríamos, orientarlos en cuanto a qué es lo que sí se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer con nuestro adulto mayor. Y yo dudo mucho que algún colega de terapia ocupacional se niegue a realizar este tipo de actividades, ¿no? Donde podemos orientar y favorecer la salud y la buena calidad de vida de nuestros adultos mayores. Entonces, solamente habrá que ir, pues, a la sede hospitalaria y conversar, ¿no? ¿Dónde está? Quiero cita con el terapeuta ocupacional o con el médico geriatra que lo evalúa y si determina si necesita la intervención del equipo de rehabilitación. El equipo de rehabilitación es terapia física, terapia ocupacional, y si tuviese algún problema en cuanto al área de deglución, lenguaje, etcétera, está la terapia de lenguaje, ¿no? Ese es el equipo básico de terapia ocupacional, de rehabilitación en geriatría me refiero, ¿no? Pero está la nutricionista, el psicólogo, por ejemplo, el asistente social, donde nosotros vemos como equipo de geriatría, no vemos al adulto mayor como un dedo, un codo, un pie, lo vemos en forma holística, como decimos, es decir, lo vemos como un todo. El objetivo de todas las personas que trabajamos con los adultos mayores es que esta persona siga siendo independiente en sus actividades de la vida diaria. Sí, ¿no? Así como dicen lo del cartero, bueno, ahora no sé, pobres carteros, si todavía estarán trabajando, pero dice, así llueva, o truene, o haya nieve, el cartero siempre entrega la carta. Lo mismo nosotros, así llueva, truene o haya nieve, el adulto mayor debe salir de la cama. La cama es el principal enemigo del adulto mayor. No, un ratito más, hoy día no, porque me siento con malestar, ¿no? Entonces, es salir de la cama. Solamente el hecho de incorporarse y de sentarse al borde de la cama, o salir de la cama y pasar a un sillón, a sentarse, no acostarse en el sillón, es un ejercicio excelente para todo, el aspecto musculoesquelético, el aspecto respiratorio, el aspecto circulatorio, el aspecto del área cognitiva, porque son otros estímulos que el campo visual en posición erguida está más amplio que lo que está en posición en cama, ¿no? Entonces, todo eso va sumando. Entonces hay que darnos un tiempo nosotros como familiares para poder apoyar y estimular a nuestro adulto mayor, pero es hacerlo como debe ser y no comprarle como muchas veces ha pasado, un rompecabezas, toma, haz tu terapia ocupacional, toma, entonces el adulto mayor lo mira, hace un día, el otro día lo voltea, lo vuelve a hacer,
Entonces lo hace de cabeza, de costado, del otro costado, de arriba abajo, de abajo arriba, etcétera, y después ya no lo hace y se lo presentan y se duermen y no hacen más, porque no es un estímulo adecuado. O lo mismo es, siéntate acá y ve televisión, y el adulto mayor ve un ratito y después se duerme porque lo mece, o lo ponen en la ventana, mira cómo crecen las plantas o cómo pasan los carros. Entonces, eso no es participación activa, es decir, que el adulto mayor participe, sea activo en las actividades. ¿Ya? Vuelta, digo, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer actividades de canciones, bien, yo canto cualquier canción X, bien, pero si yo canto me convierto en una emisora, una radio, y el adulto mayor no participó, pero yo puedo cantar un pedacito y el otro complementa al adulto mayor. Si se olvida, le completo y seguimos, ¿no? La cuestión es que participe en forma activa. Esa es la única forma de que el área cognitiva esté funcionando adecuadamente y no solamente escuchando como si fuera la radio prendida, solo escuchar. Puede haber el bombardeo de estímulos, pero no va a quedarse allí estimulando dentro de su cabecita. Entonces, la participación activa, así como siempre digo, mueva un solo dedo, bienvenido. Perfecto. Muy bien, sí, es sobre el tipo, no, sí, actividades en la metodología de transición. Bueno, sí, te iba a preguntar sobre las familias, el tema de las familias. O sea, supongo que has tenido alguna vez alguna dificultad con la actitud de la familia. Has tenido que lidiar con ese tipo de problemas, ¿sí? Sí, bueno, de todo hay en este mundo, ¿no? Yo trabajo en una institución militar y bueno, los son características, algunos más fuertes que otros, ¿no? O la familia es mucho más fuerte el trato, ¿no? Yo mucho recuerdo cuando fuimos a hacer una visita domiciliaria y vimos un sinnúmero de errores en la casa, ¿no? Donde había un adulto mayor que tenía dificultad en la deambulación. Bien, entonces, en una casa hermosa, llena de alfombras, el piso era tipo mármol, así blanco, pero tenía alfombritas pequeñas, nada más, alfombritas por donde le habían hecho el caminito para que no se ensucie el piso. Bien, y cuando alguien pasaba, inmediatamente pasaban un trapito seco para recoger el polvillo y dejarlo lo más lustroso y brillante, mismo espejo. Entonces nosotros indicamos, por favor, no lustren, solamente recogen el polvito, pero por encima no le saquen brillo porque puede condicionar a que sea muy inestable en cuanto a la deambulación del adulto mayor y se nos pueda caer. Y me dijeron así, pero bien ofendida la persona, bueno, eso hace unos años, ¿no? Me dijo, esta es mi casa, yo voy a hacer lo que quiera en mi casa, ¿no? ¿No? Entonces, ahí estamos atados de manos, pero le explicamos, entonces que no salga de su cuarto si va a caerse, mejor allí. Entonces, ¿qué pasó? Lo confinaron antes de la pandemia, al adulto mayor, o sea, lo encerraron a las 4 paredes de su habitación, porque no permitieron hacer ciertas modificaciones. O lo mismo, ¿no? Por favor, el parqué es precioso cuando se ilustra, pero si va a pasar el adulto mayor por ahí, quiten alfombrillas, quiten la acera, quiten el lustrado, solamente una limpieza y el recojo del polvillo, ¿no? No. Bueno, vamos a poner una barandita por acá para que el adulto mayor se pueda sujetar, que se sienta más seguro. Mi pared, no va con los muebles en las barandas. Bueno, y también hemos visto casos increíbles, también las personas muy humildes, demasiado humildes en cuanto al área económica, dan todo de sí y se desviven por su familia dentro de su poder adquisitivo, le hacen o modifican alguna barrera, ¿no? Para que se convierta no en un obstáculo, sino en un facilitador del acceso del adulto mayor para que sea independiente, a pesar de, obviamente, siempre a los inicios con mucho cuidado y supervisado. Pero de todo hay en este mundo, ¿no? Y algunas veces ni el adulto mayor nos colabora, ¿no? Porque una vez en hospitalización encontramos una adulta mayor que había entrado por una celulitis en tobillo. Bueno, pero estaba en cama y le habían puesto su técnica, su cuidadora. Bueno, perfecto.
Entonces yo llego y le estaba dando en la boca, que tenía un problema de celulitis, o sea, estaba una infección en tobillo, diríamos, ¿no? Y le estaba dando en la boca y en la cama. Bueno, no podrá salir de la cama, le habrá podido el doctor por el problema de la pierna. Bueno, sí. Y yo le digo, ¿y qué pasó? ¿Dónde están sus manos, señora? Le digo, ¿por qué le da en la cama la comida y por qué le da en la boca? Y me respondió la misma adulta mayor, porque para eso le pago. Entonces también tenemos problemas con los adultos mayores, ¿no? Que si yo estoy pagando, que me atienda como debe ser, que me dé en la boca, ¿no? Que me limpie la boca. No puede ser, pues, ¿no? Entonces esas ideas preconcebidas son muy difíciles de erradicar. O simple y llanamente existe una circunstancia que se llama el edadismo, ¿no? Donde dicen el adulto mayor no puede hacer tal cosa, no le pida. Pero ¿por qué le da en la boca? Él lo puede hacer solo. Otro caso, ¿no? Él lo puede hacer solo, dele la oportunidad. Se va a demorar un poquito porque no lo hace tiempo. Hay que orientarlo, facilitarle. Sí, él lo puede hacer solo, pero mucho se demora y se le enfría la comida. Pero lo vuelve a calentar, ¿no? O le sirve poquito, termina y le vuelve a servir otro poquito, calientito. No, yo no tengo tiempo. Abre la boca. Pudiéndolo hacer el adulto mayor, ¿no? Entonces es una serie de circunstancias que tenemos que ir bregando todos los días para que estas ideas cambien, no solamente para el familiar, sino para los cuidadores o para el mismo adulto mayor. Porque ya estoy viejo, ya no, mejor que me atienda, mejor me quedo sentadito. Y la inactividad y la cama son los peores enemigos de nuestro adulto mayor. Bien. Adelante, Karen. Bueno, Amelia, qué importante lo que mencionas también de darle al adulto mayor todos los cuidados que merece, ¿no? Por todo lo que ha hecho por nosotros como miembros clave dentro de nuestra familia. Y nosotros, como tenemos este enfoque gerontológico que tratamos de forma integral al paciente, aquí la terapia ocupacional también es clave, ¿no? Y como tú bien dices, que mejora la independencia, la parte de la funcionalidad, pero también tiene otros beneficios, ¿no? Al ser integral, por ejemplo, ¿en qué otros beneficios nos podría traer? Mucho beneficio trae en el área cognitiva, porque para realizar las actividades que se les proponen al adulto mayor tiene que hacer todo un esquema de qué hace primero, qué hace después, solucionar los problemas que van surgiendo durante el proceso de la actividad. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué hago? ¿Para qué lo hago? Muchos me dicen, ¿y por qué voy a hacer estas cosas? Por ejemplo, cuando trabajamos todo lo que es manipulaciones. Y nosotros le orientamos, este ejercicio le va a servir para esto y para esto, ¿no? Porque llegan muchas veces diciendo, no quiero hacer esto, no quiero ir a donde terapia ocupacional, ¿no? Y cuando ya le explicamos para qué le sirve, para qué le va a funcionar, aceptan con buena gana y es más, ya no se quieren ir cuando están de alta, ¿no? Me faltó comentarles a todos que terapia ocupacional sí utiliza la actividad como medio terapéutico, pero trabajamos también toda la recuperación de miembros superiores por las habilidades y destrezas motrices de las manos, por ejemplo, porque absolutamente todas las actividades se realizan mediante el uso de las manos. No, pero ahorita estamos conversando. Sí, entonces no es cierto lo que dice, me dirán algunos. No, sí es cierto, porque yo puedo conversar y sin mover las manos, pero como que no se me entiende muy bien, a no ser que yo gesticule, informe con el uso de las manos, ¿no? Donde se pone mucho más énfasis a lo que yo estoy tratando de explicar, ¿no? Es más, voy a comer, manos, me voy al baño, manos, me lavo las manos, igual el uso de las manos. Estoy escribiendo, manos, estoy pensando, manos, estoy viendo la computadora, estoy jugueteo con los teclados o con el mouse, manos. Entonces, si hay alguna dificultad en las habilidades y destrezas del uso de las manos, porque me dolió el hombro, me fracturé la muñeca, tengo el dedo desviado por artritis, artrosis, puede imposibilitar que sea independiente para comer, porque si ya la mano está deformada, como coco cubierto. Entonces, no vamos a recuperar, diríamos, a la normalidad de esa mano, porque ya se hizo la lesión, ya se apareció la deformidad. Sin embargo, vamos a buscar la mejor alternativa para que, a pesar de esa circunstancia, pueda utilizar esa mano
para comer solo. Entonces, para eso es nuestro trabajo, ¿no? Y cada adulto mayor puede tener la misma enfermedad, el mismo tiempo de evolución, todo igual, pero las características de cada uno son diferentes entre sí. Algunos pueden ser mayor dificultad una actividad, a otros no tanto, o uno es mucho más y que su personalidad previa, su nivel de ansiedad hace que sea mucho mayor la sensación de impotencia en cuanto a la realización de las actividades, cuando no es así. Para eso estamos nosotros, para poderle orientar y ver la mejor forma de realizar estas actividades. Y entonces, para eso estamos, ¿no? Y para eso estamos formados. Muy bien, Amelia, justamente, bueno, realmente me respondiste una pregunta anticipadamente, que era lo que me preocupaba, era el tema también de cómo respondía la familia y también la negatividad del paciente, ¿no? O sea, el paciente a veces se pone en un plan muy negativo y tú tienes que emplear ahí tus recursos para... Sí, a veces llegan pacientes porque el hijo, la hija lo llevó y él dice, yo no voy a hacer nada. Entonces, pues, ya ha venido, porque me trajo mi hijo, ya, entonces siéntate acá y tú acompáñanos nomás, no hagas nada, ¿no? Entonces, al primer día, bueno, segundo día, y yo no voy a hacer nada, te preguntan, bueno, ayúdeme con esto. Otros que llegan muy molestos, tengo que venir, esto no me gusta. Entonces le digo, ¿sabe qué? Bueno, las colegas o quienes hablan, ¿no? Le dicen, ¿sabe qué? Esto está en desorden. Usted me lo guarda bien ordenadito y se va. Allá, pero le sigo dando y le sigo dando cosas en desorden, ¿no? Entonces o si no, le digo, ayúdeme, ¿no? Ayúdeme a organizar esto y ahí se va. Solamente eso, no le pido nada que haga usted. Solamente ayúdeme eso. Y lo hacen, ¿no? Entonces ahí se va enganchando a nuestro paciente. Obviamente que damos actividades que pueda realizar, no tan sencillas ni tan complejas porque se va a frustrar de una u otra forma. Y bienvenido, ¿no? Pero para esto ya hemos conversado con el familiar, ya lo hemos evaluado a nuestro paciente para saber que sí, que no le gusta, sus intereses, sus habilidades, sus destrezas, qué hace en su rutina diaria, ¿no? Porque levantarse de su cama e irse a recostar en el mueble en la sala es lo mismo que nada, ¿no? Entonces, orientamos, de repente no directamente con el paciente, pero sí con la familia. También es trabajo, porque a veces nos dicen, pero si no trabajó nada con el paciente, solamente se la ha matado conversando conmigo, ¿no? Entonces, pero es una orientación, estamos orientándole, enseñándole, educándole qué es lo que debe hacer en casa con su familiar. Ese es trabajo, ¿no? Entonces, pero de todo hay, como les decía, ¿no? Claro que sí. Última pregunta, ya tenemos que pasar al siguiente bloque. Sí, bueno, Amelia, bueno, que no es pregunta, pero quería que de repente saber cómo se te puede contactar para que más adultos mayores se puedan beneficiar a través de... ¿Ya? Ya, mi correo electrónico, por favor, no lo pueden apuntar. AME, de Amelia, AME, y GERI de geriatría, o sea, es AME GERI, todo junto. Lo pongo, lo deletreo, AME GERI, AME de Amelia, AME. AME GERI. AME GERI, @gmail.com. Con Gmail es mejor. Bueno, yo recomiendo totalmente a Amelia, he visto su trabajo, he comprobado los resultados que tiene. Excelente. Y el amor y la pasión con el que le dedica a cada paciente. Eso, ¿ya? Maravilloso. Es bueno tenerlo apuntado y tenerlo ahí como un referente, Amelia. Muchas gracias por tu participación. Gracias por la invitación y con todo gusto en cualquier momento. Sí, realmente muchas gracias a licenciada Amelia, es una amiga que ya tenemos algunos años ya conversando y tratando siempre en los eventos que nos encontramos, en los diversos y actividades, y bueno, realmente hoy día nos ha dado una excelente información que hay que saberla valorar, sobre todo para que las personas mayores que se encuentren en algún problema de salud realmente logren, como se dice, potenciar su, ¿no? Lo que tengan ya, ¿no? Lo que tengan de salud, lo que tengan y salgan adelante de todo esto. Muy bien, muy agradecido realmente, Amelia, y bueno, vamos a pasar entonces al siguiente bloque. Gracias, Amelia.
Gracias por la invitación. Con la doctora Angélica Valdivia, Portugal. La doctora No, Angélica... estoy saludando. ¿Qué tal? La doctora Angélica Valdivia, Portugal, es una destacada médico endocrinóloga, y justamente hoy día vamos a tratar el tema de la diabetes y las características especiales que tiene también en las personas mayores, ¿no? A ver, estamos en un momento seguramente, ya estamos, sí, la doctora ya está aquí, ya ingresó. En cualquier momento estamos esperando que se comunique. Vamos a esperar a la doctora Angélica. Le voy a pasar la voz. No, sí está Luigi, solo tiene que activar su audio. Claro, que activación. Claro. Ahí, ahorita vendrá. Bueno, le hemos pasado muy bien ahí con Amelia. Sí, muy interesante. Sí. Y son terapias accesibles que se pueden poner en funcionamiento en casa, en cualquier hogar. Eso es lo bueno. Va a traer. Y la experiencia que tiene ella también, que es súper valiosa. Y desarrollar los hobbies también, Luigi, como ella dice, ¿no? Siempre hay algunas actividades que hemos querido hacer, pero no lo hemos hecho de repente por falta de tiempo, de ganas. Sí. Entonces, incursionar en cosas nuevas también es muy provechoso. Sí, eso es verdad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya está la doctora Angélica? Sí, acá estoy, Luigi. ¿Cómo está? Ya está. ¿Cómo está? Mire, en este momento ya está la doctora Angélica Valdivia, Portugal. Ella ha sido presidenta de la Asociación de Diabetes del Perú, así que es una especialista en el tema. Ella es endocrinóloga y con varios estudios de posgrado, que es una destacada profesional, que me tocó la suerte de conocerla también a través de los eventos, ¿no? Que ha estado realizando también la ADIPER, ¿no? Si no me equivoco. ADIPER, Asociación de Diabetes del Perú. Perfecto. Entonces, justamente, empecemos por lo más básico, ¿no? Que lo que tenemos que comprender todos, ¿no? ¿Qué sucede en nuestro organismo? ¿Qué cosa es cómo se produce la diabetes, ¿no? ¿Qué cosa es lo que, explicarnos un poquito qué cosa es la diabetes, cómo se desarrolla, ¿no? Gracias, Luis, por la invitación. Realmente para mí siempre es un placer. Gracias, Karen, por la invitación. Sí. Es un placer realmente siempre educar a la población. Es un placer, la verdad. Sí. Muy bien. Mucha gente dice, ¿y por qué los valores de 120, 125, 130? Y bueno, estos valores son importantes y el organismo, para que todos nos entiendan los que nos están viendo esta tarde, el organismo transforma muchos de los alimentos. No sé qué almorzaste, Luigi, esta tarde, pero mucho de lo que comiste esta tarde, muchos de los alimentos son transformados en azúcar. Esa azúcar es la glucosa, que nosotros la conocemos, la glucosa. Y esta glucosa es muy buena porque nos da energía. Pero para que esta glucosa, este azúcar y esta energía la podamos usar en todas nuestras actividades diarias, de la vida diaria, se necesita de una hormona, la famosa hormona insulina. Esta insulina se encuentra en el páncreas. Siempre les digo a los pacientes, se encuentra muy debajo, cerca de la vesícula, en el páncreas, y esta hormona llamada insulina es la que se encarga, siempre la comparamos como la llavecita de la puerta. La llavecita de la puerta, esta hormona se encarga de meter la glucosa a la célula. Y así la célula va a funcionar con esta energía. Eso se llama diabetes. Diabetes se llama cuando no tenemos esta hormona, la insulina, la tenemos, no la tenemos, es la diabetes tipo 1,
no tenemos nada de insulina, es la diabetes tipo 1, y la diabetes tipo 2, que es el 90% de los peruanos y del mundo, es cuando tenemos insulina, pero esta insulina no sirve. Y no sirve por dos causas. Puede ser porque tenemos mucha insulina y a eso se llama resistencia a la insulina, que mucha gente y muchos artículos están publicados en el mundo que precisamente esto es más fuerte cuando uno tiene entre 30 a 50, 60 años. Pero se ha visto que esta resistencia a la insulina también es en adultos mayores. Y tiene que ver mucho, mucho con esas barriguitas, esos panzones, la adiposidad central. Y hay mucho adulto mayor que tiene esas barriguitas, ¿no? Y tiene que ver, y si me voy más, ya más en el campo de la geriatría y la gerontología, tiene que ver pues con esta sarcopenia, con esta fragilidad que en realidad muchos autores lo han marcado así, que la diabetes es un reflejo de un envejecimiento acelerado. Interesante. Bueno, Karen, tu pregunta. Sí, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches ya. Yo la he escuchado en varias ponencias y en realidad la felicito porque es muy clara, muy didáctica y bueno, muchos doctores con los que he intercambiado información tienen muy buenas referencias de usted, así que es un placer conocerla directamente a través de este medio. Y bueno, le quería preguntar, bueno, sí, si el exceso de azúcar, ¿no? O de la mala alimentación, que está en realidad el peruano no sabe cómo comer, ¿no? No nos enseñan qué pautas o qué parte de nutrición inteligente, no sabemos en realidad cómo cuidarnos. ¿Qué recomendaciones usted nos podría dar para seleccionar mejor nuestros alimentos y prevenir este problema? Una pregunta, Karen, muy fácil y muy difícil a la vez. A la vez. De hecho, ¿por qué? Porque somos un país gastronómico, porque somos un país donde si no hay arroz, no hay comida, ¿no? Pero siempre ahí viene la pregunta de Karen, ¿no? Y ahí yo, antes de responder directamente a la pregunta de Karen, yo diría, en cuanto hablamos de adulto mayor, que es lo que esta tarde estamos hablando, diabetes en el adulto mayor, de hecho, los parámetros nutricionales no van a ser muy diferentes, pero sí van a ser diferentes cuando es un adulto mayor robusto, es decir, que es un adulto mayor que está en todas sus facultades cognitivas y funcionales, pero si ya hablamos de un adulto mayor frágil, ahí ya va a cambiar lo que Karen me está preguntando. O hablamos con un adulto mayor en cuidados paliativos. Estoy hablando adulto mayor diabético, frágil, adulto mayor diabético en cuidados paliativos. La situación va a cambiar tremendamente. ¿Por qué? Porque ya vamos a necesitar no solamente de la dieta específica, por ejemplo, para bajar el azúcar, sino vamos a necesitar dieta, por ejemplo, para esta función renal que está un poquito deteriorada, ¿no? Ya en estos adultos mayores. Y en eso se basa la hemoglobina glicosilada. Luigi, nos están escuchando público en general esta tarde, ¿no? Sí, también sí, ¿Sí? claro. Sí, es importante hablar de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Que sería en realidad el principal marcador de cómo mi paciente diabético, adulto mayor, está caminando, está evolucionando. Y nosotros los médicos nos basamos en ese parámetro de laboratorio que se llama la hemoglobina glicosilada. Pero que no funciona, Luigi, que no funciona cuando nuestro paciente tiene anemia. Nos da falsos datos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando se vigila como yo siempre digo, hay que ver el bosque y no solamente el árbol, ¿no? Hay que ver en la diabetes hay que ver todo, como yo siempre le digo, desde la punta de los pies hasta la punta de los cabellos. Entonces, nos vamos a basar en diferentes metas. Por ejemplo, en un adulto mayor robusto, que es un paciente que tiene una capacidad cognitiva conservada y
y funcionalmente está ok, la hemoglobina glicosilada tiene que ser entre 7 a 7 puntos. El audio. Se le fue el audio, doctora. Ahora sí, sí. A ver. No se le escucha todavía. Su audio. Sí. Ok. Ahí está. Ya, sí. Bien. Y el adulto mayor, me refería, robusto, tiene que estar entre 7 a 7.5 de hemoglobina glicosilada. Y el adulto mayor que es frágil, tendríamos que estar entre una hemoglobina glicosilada entre 7.5, máximo 8.5, máximo. Y si hablamos de un adulto mayor diabético, que ya está, que tenemos que tener solo cuidados paliativos, enfermedades terminales en otro basal, ya no tanto nos basamos en este parámetro que se llama la hemoglobina glicosilada, sino nos basamos más en la glucosa basal, que la conocemos. Y la glucosa no debe estar más de 200. Eso es lo más importante. Entonces, en relación a estos parámetros que ya hemos fijado a nuestro adulto mayor, ahí, en relación a esto, ya va todo nuestro contenido, recomendaciones, como nos dijo, y va a depender si es un robusto, si es un frágil, o si está en cuidados paliativos. Pero en líneas generales, sin lugar a duda, hay que cuidar la dieta. Hay muchos pacientes que a mí me pasan, me dicen, ay, pero doctora, ya tiene 70 años. Yo le digo, 70 años, por favor, está en la segunda juventud, yo les digo, ¿no? Y no, pero ya que se coma su chocolate de la Ibérica todos los días, ¿no? No, ya está viejito. Y yo les hago la comparación, les digo, y de hecho, yo tengo pacientes de 80, 85 años, Dios mío, que cuando no estábamos en pandemia, yo siempre los miraba y decía, así quiero terminar, ¿no? O sea, las señoras muy lindas, bien pintaditas la boca, bien erguidas, bien con la cartera, pero también teníamos pacientes de 70 años y que parecían de 90, ¿no? Claro. Entonces, eso se llama prevenir. Y cuando prevenimos, pero en realidad ya no quiero retomar ese término porque prevenir es desde que uno está en el útero, ¿no? Sí, pues, Desde que uno está en el útero. Entonces hay que hacer ejercicios de forma regular. No hay límite de edad para hacer ejercicios de forma regular. No es que el domingo descanso, como dicen las normas, tenemos que ser interdiario, 3 veces por semana, y es decir, 150 minutos a la semana mínimo. Y también ver el contenido de proteínas, y eso va a ver mucho en relación a la función renal. Ya cada médico escoge cómo es esa cantidad de proteínas, de verduras, de frutas, y la infaltable agua. Pero todo este tratamiento no farmacológico, que es el tratamiento de cambio en el estilo de vida, como nosotros le decimos, tiene que ser personalizado, Luigi, individualizado. No podemos dar, en realidad, en general, no podemos dar pautas generales, claro. y menos en el adulto mayor. La palabra clave en esta tarde es la individualización, la personalización de cada tratamiento también no farmacológico. Por supuesto. Entonces, ¿hay alguna, o sea, se puede decir que hay alguna característica especial que se presenta en las personas mayores por el tema de la diabetes? O sea, o ellos, o sea, hay algunas dificultades, claro, nuevas, supongo yo, por el tema de que algunos de ellos, bueno, no han envejecido bien y cosas así. Sí. ¿Qué tipo de dificultades vienen cuando las personas ya son mayores y de repente no tienen una buena salud? ¿Qué tipo de dificultades podría haber para el tratamiento? En realidad, la diabetes, como les dije, es el epifenómeno de un envejecimiento precoz. Sí, y yo siempre les digo, si no se cuidan, vamos a envejecer precozmente. Vamos, y ahí viene todos una capacidad, disminución de la capacidad visual, auditiva, cognitiva, ¿no? Todas nuestras capacidades se ven a menos, mucho más
que un que no es diabético, ¿no? Un Ujú. adulto mayor a la misma par, de la misma edad, pero que no es diabético. Por lo tanto, siempre nosotros los médicos, cuando vemos un adulto mayor diabético, un adulto mayor, tenemos tres metas, siempre hay tres metas. Lo primero siempre es, que ustedes también lo saben perfectamente, es mejorar la calidad de vida. La calidad de vida es por encima de todo. Uno es la calidad de vida y en eso nosotros los instruimos. Y ahí va el paciente y la familia. La familia es un tratamiento, yo diría, muy importante, porque de nada sirve pues que si al adulto mayor, que ejemplo me estoy adelantando, tenga que ponerse insulina y le dicen ponte la insulina, ¿qué se pondrá de insulina? ¿Cuántas unidades? Y ahí viene el otro problema. El otro problema es, uno, les dije, uno, mejorar la calidad de vida. Segundo es preservar la funcionalidad. O sea, si ya vino con una disminución visual producto de la diabetes, también una disminución auditiva o una disminución cognitiva, entonces yo tengo que tratar de preservarla. ¿Cómo la preservo? Teniendo un excelente colesterol malo. LDL, tengo que tenerlo lo mínimo requerido para la meta del paciente, 100 o 70. Tengo que tener una excelente glucosa, ¿no? Idealmente menos de 180 postprandiales y en ayunas hasta 140, dependiendo del estadio. Tengo que tener una excelente presión, hipertensión, y tengo que ver otros, el estado nutricional, la hemoglobina, el fierro, varios factores. Pero lo más importante de esto en el tratamiento farmacológico es lo que muchas veces vemos en las emergencias, hipoglucemias. Hipoglucemia es cuando se baja el azúcar, Ya mucho ya. se baja el azúcar por debajo de 70, 50. Hemos visto pacientes con 30, con 20, ¿no? ¿Y por qué es eso? Eso no solamente es una cifra, sino es, como yo les digo, es a las cuidadoras, que no podemos, como había un programa, nunca más, yo también le digo, nunca más un evento hipoglucémico. ¿Por qué? Porque me deteriora cognitivamente, me da el riesgo de demencia y de deterioro cognitivo. ¿Qué más me da? Una hipoglucemia. Me da el riesgo de una isquemia miocárdica, ¿no? Un infarto. La hipoglucemia tiene más riesgo de tener un evento miocárdico que haber tenido ya un evento cardíaco. Es decir, si un paciente tiene un infarto, ¿tiene el riesgo de tener otra vez otro infarto? Sí tiene el riesgo. Pero si le da una hipoglucemia, la hipoglucemia es más potente que el antecedente. O sea, no podemos hacer y dar hipoglucemias con nuestros tratamientos a los adultos mayores, con mucha más razón. Y ahí viene todo el rollo de qué medicamento es el ideal en los pacientes adultos mayores diabéticos. Claro. Esto creo que Karen. ¿Sí, Karen? A eso que usted, a esta última frase que usted ha dejado abierta, porque muchas personas y pacientes tienen temor a la insulina o llegar a la etapa en la que deban de requerir de este medicamento. ¿Y qué mitos puede romper con respecto al uso de insulina o cuando el paciente ya llega a necesitarlo? Sí, Karen, tú habrás visto, hay muchos pacientes que llegan a la consulta y los vemos con realmente las hemoglobinas glicosiladas altísimas, era frecuente antiguamente verlas solamente en los jóvenes, adultos jóvenes. Pero hoy en día hay unos adultos mayores que están con 13, 14 de hemoglobina glicosilada y para que me entiendan cuánto significa ese 14, significa 400, 300 de glucosa, perennemente, perennemente. Entonces, a estos pacientes hay que ponerles insulina y precisamente llegan estos adultos mayores así porque no quieren usar la insulina, porque ellos vivieron, crecieron con el mito de que al papá o al abuelo le pusieron insulina y se murió, o le pusieron insulina y se volvió ciego. ¿Por qué? Porque antiguamente era así, la insulina no era un fármaco de inicio,
sino era un fármaco que se ponía al final, en la etapa terminal. Y coincidentemente la gente pensaba que cuando le pusieron la insulina terminó en diálisis. Cuando le puso la insulina se puso ciego. No, sino que ya estaba tan mal, y eso ya es histórico, eso es un mito que aún con tanta tecnología y tantos años ha pasado, todavía ese mito persiste en la población, ¿no? Entonces, en realidad, hoy en día, los especialistas usamos insulina al debut de la diabetes, ¿no? Y hoy en día es realmente, no significa que lo vamos a dejar con insulina toda la enfermedad, toda la enfermedad. Al contrario, nosotros, cuando a una paciente le da diabetes, ya ha perdido el 50% de estas células beta, de estas células que producen la insulina, el 50%. O sea, que solamente nos queda 50% de células para que no lleguemos a usar insulina. Y no lo digo porque la insulina sea mala o un veneno, como siempre les digo a mis pacientes. No, sino porque es algo fastidioso. Bueno, ahora viajamos menos por esta pandemia, pero cuando viajábamos pues teníamos que estar cargando nuestro cooler, nuestro gel pack para mantenerlos refrigerados o sacar nuestra jeringa. Eso también hoy día ya está el mundo de la tecnología y ha abarcado mucho en la diabetología en esta última década, ha crecido mucho el campo que ahora ya tenemos los lapiceros, y lamentablemente no tengo por acá un lapicero, pero lapiceros le decimos algo como esto en grande, y lo único que se hace es sacar sacar la tapita, esto es un USB, pero es así, y ahí está la aguja, y acá lo único que se hace es graduar la dosis. Entonces, hoy en día ya es muy fácil eso, y eso precisamente fue hecho, la tecnología, para los adultos mayores, porque muchos adultos mayores ya no, la capacidad visual está venida a menos, y viven solos. Hay mucho adulto mayor que viven, yo veo mucho adulto mayor que los hijos están en Europa, Estados Unidos, y viven los dos solos. Y no sé quién es más ciego, si el paciente o la esposa, pero esa tecnología ayuda mucho, esa tecnología ayuda mucho. Inclusive tiene un track que es también para los que tienen no miran, entonces con este track podemos contar 1, 2, 3 mentalmente, ¿no? Entonces, esta tecnología, antiguamente, bueno, no antiguamente, hace unos 8 o 10 años, era carísima. Hoy en día estos precios han bajado, como que ya están accesibles a la población. El tema de la llamada prediabetes, ¿no? O sea, acá hay un tema interesante, porque hay personas que llegan a pasar los 100, ¿no? Y ya lo consideran como que está en un nivel prediabético, ¿no? Creo que sí. ¿Está bien o no? Sí, ¿Es correcto? sí, sí. Correcto. Excelente. Ahora, pero también ocurre que esta persona corrige digamos, su dieta, su manera de comer, y su glucosa se pone por debajo de 100 y se normaliza prácticamente, ¿no? El hecho de que haya llegado a pasar los 100, él ya se le diagnostica como un prediabético, o es que simplemente esa persona ha podido excederse de repente en el consumo de azúcar. Es posible que... Excelente pregunta. Sí, 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 sí. entiendo claramente la pregunta. La historia de la enfermedad de la diabetes, así, la historia de la enfermedad se divide en tres partes, tres bloques. Un bloque es la prediabetes, que se estipula que está 10 años antes de que a mí me diagnostiquen diabetes, 10 años antes yo ya tuve prediabetes. Lo que pasa es que nunca me la diagnosticaron. ¿Pero por qué no se diagnostica? Porque van a decir, pero doctora, yo me hice la glucosa en ayunas hace el año pasado y me salió bien. Porque la glucosa en ayunas va a estar bien. Lo que va a estar alterado es la glucosa postprandial. La glucosa 2 horas después de haber comido. Entonces, esto es más, si mi glucosa postprandial me sale más de 140,
eso significa que ahí ya hay una prediabetes. Entonces, pero si nos remitimos a tu pregunta, Luigi, que es Sí. una glucosa en ayunas, ustedes, hoy día creo que me he visto, de todos los pacientes, creo que el 80% tenían prediabetes. ¿Por qué? Porque la prediabetes, si hablamos estadísticamente y en números absolutos, es entre 100 a 125 miligramos. Claro. Entre 100 a 125 miligramos. Así yo me haya comido una torta, una uva, un mango. Eso dice, ay, pero ayer me comí una torta, o ayer me comí, como me dijo hoy día un paciente, pero ayer me comí arroz chaufa. ¿No? Pues ya significa que su metabolismo de los carbohidratos está alterado. ¿Qué tiene que hacer ese paciente? Ese paciente está en prediabetes y de ahí, acá la prediabetes la ponemos al medio y de él va a depender o regresa al estadio normal, que es menos de 99 miligramos de glucosa, o avanza a la diabetes, que es más de 126 miligramos. Pero ya su metabolismo está alterado. ¿Cuál es el factor? ¿Cuál es el factor que ha llevado a esto? Ahí tengo que comenzar a poner, tengo demasiado peso, tengo antecedente genético, mamá, papá, abuelos, hice diabetes gestacional en el embarazo y ahora estoy, ¿no? O tengo otras enfermedades, condiciones, por ejemplo, un lupus, una artrosis, ¿no? Y me inyectan corticoides. Estas diabetes son secundarias a corticoides que muchos adultos mayores reciben, adultos mayores reciben corticoide por artrosis, ¿no? Y entonces ese corticoide es el gatillo que dispara la diabetes que estaba escondida ahí. Ya, pero en síntesis, un prediabético no es un diabético todavía. No. No lo es. En síntesis podemos decir, Luis, que un prediabético, como su nombre lo dice, es un paso antes de la diabetes, no es diabetes. Y podría, entonces esa persona podría no necesitar fármacos en todo caso. Podría corregir Podría corregir con cambios en el estilo de vida, dieta, ejercicio. Pero hoy en día hay fármacos que ayudan a ese estado, ¿no? Pero son transitorios. De hecho, mucho depende de lo que comencé a decirte del peso, de esa, puedo ser delgado, bueno, delgado entre comillas, pero tener barriga, ¿no? Y ahí está el problema, qué interesante. Entonces es un estado transitorio que lo podemos regresar si nosotros ponemos de nuestro esfuerzo. Claro que sí. Karen. Doctora, y bueno, la diabetes también vuelve al paciente más vulnerable a adquirir otros procesos como, por ejemplo, las infecciones, ¿verdad? Así como otras complicaciones. No sé si nos podría explicar un poco sobre las complicaciones de la diabetes cuando es tratada. Claro. Sí, en líneas generales, la persona que tiene diabetes y lo hemos vivido, históricamente hemos vivido esta pandemia, estamos viviendo, quiero decir, algún día hemos vivido, pero seguimos viviendo históricamente una pandemia que es este COVID-19 y el COVID-19 ha demostrado sin lugar a duda que quienes tienen más riesgo de tener esta enfermedad, este virus y tener una mayor mortalidad, los diabéticos. ¿Por qué? Porque los diabéticos son personas que están inflamadas crónicamente y me refiero básicamente a los diabéticos descompensados, descontrolados. Aquellos diabéticos que se acuerdan de estos valores de la hemoglobina glicosilada que les dije. Entonces, son personas que están inflamadas crónicamente y cuando viene este COVID-19, pues es un platillo y hace fechorías en nuestro organismo, ¿no? Entonces, respondiendo tácitamente la pregunta de Karen, estas personas con diabetes, sin lugar a duda,
tienen un mayor riesgo de hospitalización, tienen un mayor riesgo de tener otras enfermedades, como hipertensión, como deficiencia de vitamina D, por ejemplo, ¿no? Como enfermedades autoinmunes, como hipotiroidismo, como enfermedades dermatológicas, como psoriasis, alopecias, ¿no? Hipertensión, enfermedad renal. Y también tienen, sin lugar a duda, mayor tiempo de permanencia cuando uno está hospitalizado, ¿no? Un paciente diabético y un paciente no diabético, ¿quién se va a quedar más tiempo hospitalizado? El diabético. Y eso es un riesgo, porque contrae otras enfermedades, como las neumonías en el hospital. Pero además creo que Karen se refería a las complicaciones, ¿no? Pues ya conocemos las complicaciones de la retinopatía, que es cuando uno pierde la visión, disminuye la visión o pierde la visión tácitamente, cuando uno termina en diálisis, que es la enfermedad renal crónica, lo que conocemos como nefropatía, o los pies diabéticos, que siempre hay esos pies diabéticos. Hoy día he tenido 3 pies diabéticos y es triste porque los pacientes no quieren perder el miembro inferior, pero es la pierna o es todo el cuerpo lleno de sepsis, ¿no? De infección Ay, generalizada, Uy, de infección generalizada. Entonces, por eso uno se tiene que cuidar, por eso uno tiene que llegar a las metas para no terminar con las complicaciones tardías, aunque ese nombre está mal dicho, no son tan tardías. Muchas veces al diagnóstico ya encontramos pacientes que tienen las complicaciones. Claro. Allá, en cuanto a, se recomendaría en todo caso mantener siempre un control mensual, ¿no? Preventivo sobre la medida de la glucosa, ¿no es cierto? Ahora, si alguna persona como creo que antes lo había dicho ya respecto a la prediabetes, cuando un prediabético comienza a cambiar su estilo de vida o comienza a hacer algunos cambios y modificaciones y logra reducir, que se aleja, se puede decir que se está alejando ya de la posibilidad de tener diabetes, ¿no es cierto? ¿Qué tan importante es la actividad física? Pues la pasada leí que decía que en la actividad física la glucosa se quemaba, algo así, la glucosa, ¿no? Justamente por la actividad que uno tenía, ¿no? Cuando hacía ejercicios dinámicos o de repente simplemente que era una persona muy activa, camina muy rápido, sube escaleras, en fin. Entonces es una persona que tiene actividad física, ¿no? ¿Qué tanto la actividad física puede beneficiar, ¿no? Para evitar, digamos, que la persona pueda tener un alto nivel de glucosa? Claro que hay que ser de acuerdo a la edad también, ¿no? Porque de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Sí. Y hablar de actividad física es hablar todo un día. Pero, pero en líneas generales, pues los ejercicios se clasifican en pautas generales en aeróbicos y no aeróbicos. Y que antiguamente decíamos, no hay que hacer pesas, solamente es caminar, correr, nadar, bailar. Hoy en día la ciencia ha demostrado que tenemos que hacer pesas, que es importante los ejercicios de resistencia. Por eso yo les digo, su kilo de arroz es suficiente. su kilo de arroz o tener sus pesitas, ¿no? Tener sus pesitas. Son importantes y en el adulto mayor mucho más. Son importantes en todos los grupos etarios, pero porque eso nos da disminuir el riesgo de fragilidad, de sarcopenia, lo que discapacita al adulto mayor. Entonces, no yéndonos de esta pregunta, la actividad física es muy importante, es parte del tratamiento, es parte del tratamiento. Fuera de que el ejercicio es el mejor antidepresivo, siempre lo digo así, porque liberamos unas sustancias que se llaman las endorfinas,
Por eso que los atletas o los que salen a correr se ponen desesperados, pues, porque si no salen a correr, les falta esa endorfina, esa sustancia que te pone alegre, feliz, es la droga, ¿no? Eso es cierto, eso está demostrado científicamente, ¿no? Entonces, hay que hacer actividad física, caminar 30 minutos mínimo interdiario, ideal, cada 10 minutos debo de trotar, pero ahí viene el trotar, ¿no? Siempre por eso decía personalizar. Yo puedo trotar si tengo un peso adecuado. Pues si no tengo un peso adecuado, ¿qué significa un peso adecuado? Tener este índice de masa corporal que está entre menos de 27, porque si yo tengo un índice de masa corporal que es el peso sobre talla al cuadrado, voy a malograr estas articulaciones, mis rodillas, mis tobillos, voy a terminar con un espolón calcáneo, o sea, definitivamente yo no puedo correr si no tengo un peso adecuado. Definitivamente yo no puedo correr si no estoy entrenada para correr, porque termino con un esguince que me voy a terminar tirada en cama un 15 días, 20 días. Entonces, el ejercicio es parte del tratamiento, y como yo les digo a los pacientes, bueno, si no podemos salir, si hay miedo a salir, una buena salsa de las buenas, de las que te bailas tú, Luigi, 15 a 20 minutos diarios, pero esas no las baladas románticas, sino una de esas buenas salsas, Claro, de verdad, eso. que es el ejercicio del día. La De salsa hecho, dura. combinada con las pesas. Claro. Tenemos que hacer pesas, tenemos que hacer. Qué bien. Ahí Doctor, está Karen. ¿usted recomienda que los pacientes diabéticos tengan un glucómetro en casa? Excelente pregunta. El tema de costos, ¿no? El tema de costos, y yo lo indicaba precisamente en 3 tipos de pacientes. Uno, cuando el paciente vivía solo, es decir, vive solo o con la esposa, no tiene hay hijos en este caso. Era obligatorio. Segundo, cuando el paciente usa insulina, es obligatorio. Eso era antes de la pandemia, pero ahora necesitamos, todo paciente diabético hoy en día debe tener su glucómetro, así como tiene su pulsosímetro, tiene su tensiómetro, y estamos en la era de la teleconsulta, Karen, y la teleconsulta nos ha venido para quedarse, y entonces todo paciente diabético debe tener, yo les digo, a ver su peso, su tensiómetro, su balanza, su tensiómetro, su glucómetro y su pulsosímetro. Listo, ahora sí podemos hacer la teleconsulta. Sin eso, no estamos haciendo nada. Claro, tiene que tener de todas maneras la manera de poder medir la glucosa. Ahora, aparte de la alimentación, y también el ejercicio físico, hay un elemento genético también, ¿no? Una propensión, digamos, a tener la diabetes, ¿no? Pero hay algún, estamos viendo que, por ejemplo, ya, voy a hacer un ejemplo personal, Yo particularmente, yo hago ejercicios diariamente, ¿no? Tanto de resistencia como también un poco de aeróbicos. Y consumo los carbohidratos muy moderados, los carbohidratos, y el azúcar solamente la uso para el café. Un promedio de 3 tazas al día es lo que tomo de café. O sea, no utilizo el azúcar para nada más. Obviamente algunos alimentos pueden incrementar el nivel glicémico, pero hay frutas que no son recomendables para los diabéticos, como por ejemplo las uvas, creo, las mangos, la chirimoya, creo, ¿no? Algunas frutas, y otras que no hay ningún problema, ¿no? Como las manzanas, la pera, los cítricos, creo que no afectan para nada. Entonces, saqué una glucosa, y una vez llegué a 115, una vez, hace ya tiempo, y la última vez
tuve 80. Y yo yo tengo 58 años y pico, o sea que estoy ya para más cerca de 60. Así que es una idea que yo tengo que si uno tuvo en algún momento, pasó la barrera de los 100, ya tiene que pensar en que tiene que modificar algo, ¿no? Porque algo ha estado haciendo mal. ¿Sí o no? Claro. Así es, Luigi, pero tú modificaste, pero ahí viene la pregunta. ¿Cuántas cucharaditas tú le echas a tu café? 3 cucharaditas. 3. Y tú me Sí, dijiste que tú tomas 3 tazas. 3 Karen, tazas. mira esas 9 cucharas que se usa, 9 cucharitas, o sea, Cucharitas. es muy diferente que tú me dijeras, solamente tomo una taza de café al día, Ah, ya, ya. pero tomas 3 O tazas, sea, 3 por 3 son 9. 9 cucharaditas puede ser mucho. Es verdad, bastante. Totalmente, sí. ¿Sí? Sí, es Ah, bastante. vaya. Así es, ¿no? Entonces, Por ahí voy eso, a hacer. y ahí viene el tema, ¿no? Pero si tú Parece que la doctora tiene problemas Sí, con la conexión. se congeló su imagen. Sí. dando 115, Ahí está de nuevo. y Ahí está de nuevo. Ya. se cortó la comunicación, La última que dijo, doctora. Y bajé a 80. ya. Hiperglicemia es lo que... hiperglicemia o prediabetes es lo mismo, pero diabetes es un estado ya definitivo. No es que ahora sí me voy a cuidar. ¿Ustedes han escuchado esa frase? Cuando el paciente tiene diabetes, ahora sí me voy a cuidar. Ah, sí, De, claro. de hecho, yo no quiero ser mala, pero ya es tarde. Ya es tarde para no ser diabético, ya es tarde, pero sí, es todavía temprano porque ahí recién empieza que yo puedo tener las complicaciones de los que ya habíamos hablado. Ah, eso es importante. Así que 9 cucharaditas es mucho. Ya está. Es mucho. Perfecto. Ahí hacemos el ajuste ya. Hacemos el ajuste. Cada cucharadita son 5 gramos y tú te estás echando 9 cucharaditas. 9 por 5 son 45 gramos al día. Ya sobrepasaste lo requerido al Ah, día. ya. Ok, ok. Y Está todavía bien. estamos hablando de la cucharita. De repente tú haces cerritos de cucharita, ¿no? O sea, No, cerritos. no. No lo hago así, porque sí, claro, yo sé, hay personas que sí, yo he visto que hacen cerritos, no, pero no, ya no, ya, un poquito más amarguito. Luigi, acá dice una pregunta, dice, ¿cómo identificar una hipoglucemia? Es algo muy importante, muy Ujú. interesante esta Sí, pregunta. sí, sí. Y, y ¿cómo identificar? Si yo creo que todos tenemos, toda familia que tenga un paciente, un integrante de la familia diabético, tiene el deber, así como en Estados Unidos, gran mayoría se capacitan para RCP, deberían de saber reconocer una hipoglucemia. Una hipoglucemia, pues hay los síntomas mínimos que puede haber un apagamiento, vamos a decirlo así, se quedan callados, o un temblor interior, pero de repente el paciente no va a decir nada, tengo un temblor interior, pero sí, si lo tocan va a sudar, pero no va a sudar como sudamos cuando salimos a correr, sino va a ser una sudoración fría, fría. Ustedes les van a tocar las Mm, manos y va a haber una sudoración fría, fría, mm, fría. Y el paciente tiende a desmayarse o hablar a veces incoherencias, a veces habla incoherencias y dice, ¿qué pasó? Incoherencias. Muchos infartos cerebrales o como hacemos stroke o derrame cerebral o ACV isquémico, esos sinónimos, se han confundido con hipoglucemias. Hipoglucemia es cuando el azúcar baja severa, es por debajo de 56 miligramos. Entonces, ¿qué tenemos que ya, hacer? Inmediatamente ponerle si está lúcida, si está consciente, tenemos que poner miel
A veces es bueno tener miel, pero cuando se tiene miel en la casa, el paciente está con la miel todos los días. No, entonces es un arma de doble filo. Es un arma Claro. de doble filo. Pero hay que poner miel en las mucosas yugulares. Ahí adentro se le pone la miel, si está luz, si está consciente. O un vasito de Coca-Cola. Y siempre lo remarco, en un vasito, porque otros se toman el 2 litros, un litro de Ah, Coca-Cola. Y de claro. la hipo se la pasó, ¿no? Ujú. Entonces, con Por un otros temas. vaso y de ahí comer y comer. Pero si el paciente ya está inconsciente, ya no responde, sin lugar a duda hay que poner dextrosa, unas ampolletas de dextrosa a la vena, endovenoso. Y entonces con eso ya le damos esa energía, esa lucidez, y de ahí hay que hacerle un seguimiento ya con su médico tratante, el endocrinólogo. Ujú. Total. Bueno, entonces, para la última pregunta que voy a hacer ya, es, era referida justamente bueno, a la diabetes. Bueno, en el caso de la prediabetes, no, de los edulcorantes, me interesaba mucho el tema de los edulcorantes, porque que la gente suele utilizar justamente para evitar consumir azúcar, ¿no? ¿Qué tanto ayudan en los famosos edulcorantes y cuáles son en todo caso los que son recomendables? Has agarrado una pregunta que quema, Sí. porque se ha hablado mucho, mucho de los edulcorantes todos estos años pasados, y teníamos una década en que no se debería consumir edulcorantes porque son agentes cancerígenos. Así decían, sí, 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 sí. Pero eso estaban y esa verdad mentira, esa verdad mito, no ha sido despegada en su totalidad. Pero por eso que nacieron otros edulcorantes, tipo aspartame y Mm, tipo stevia. Estos edulcorantes son, vamos a decirlos así, última generación, y que sí podríamos consumirlo, no hay ujú. ningún problema. Pero la sucralosa o Ya, sucrosa, esos no deberíamos consumir. ajá, Las marcas, no me preguntes, Luis, porque ahí hay un ya, montón de marcas, pero ustedes claro. lean en chiquito Stevia o aspartame, aspartame, claro, correcto. o stevia, claro, Y ahí en sabores y gustos, uy, hay un montón claro. que hay que saber elegir. Pero estos edulcorantes, en realidad, las normas dicen, usted puede usar edulcorantes, azúcar no calórica, edulcorantes no calóricos como son estos, pero para acostumbrar al paladar a que no use. Los pacientes vienen en sobrecitos o en gotas y 3 sobrecitos, es lo mismo que nada. O Ah, sea, la ya, ya, idea es educar ya. Ujú, al sentido del gusto ajá. para que sintamos menos el sabor, Menos dulce. Sí. menos dulce. Acostumbrarse Ujú. a algo menos dulce. Yo Ajá. he visto que muchos pacientes, creo que con estos edulcorantes, eh, sienten más dulce todavía, o sea, se han acostumbrado a más dulce todavía, porque Claro, usan excesivamente. hay que usarlo con moderación, se puede decir. Normal, Así es. ¿no? Claro, pues eso está muy bien. Bien, tu última pregunta o comentario, Karen. Bueno, doctora, agradecerle porque ha sido un tema muy interesante, muy relevante. Y bueno, ahora en el síndrome, con muchas personas que están con el síndrome del confinamiento, que estamos, ¿no? Sí, Aumenta el estrés, la tensión, y eso también puede compensar en cierta medida por algún factor, ¿no? El control correcto de la diabetes, ¿verdad? Así que, bueno, ese era mi punto de vista, sobre todo con el síndrome del confinamiento. Y bueno, nuevamente agradecerle, doctora, por estar aquí en este programa y muchas gracias por haber respondido todas nuestras preguntas. sí, sí, Gracias, Karen, realmente, gracias, sí, nos Luis. despedimos, sí, nuestro agradecimiento a la doctora Angélica Valdivia, sobre todo por la excelente información que nos ha brindado el día de hoy, porque era muy, muy importante, ¿no? Aclarar ciertos puntos y sobre todo, digamos, darle una información que sirva para todos, ¿no? Las personas que puedan ver el programa. Y también lo vamos a seguir difundiendo también a través de las redes, porque si bien es cierto, estamos ahorita en vivo en Facebook, también se transmite también se va a hacer también a otros canales, ¿no?
Entonces, muy agradecido realmente y bueno, solo desear pues de que esto de la pandemia también pase, ¿no? No sé, tenemos para rato todavía, pero Sí. para que vuelvan los eventos como antes, con los Así eventos, es. sí, como Muy bien. los eventos, muchas gracias. Gracias por la invitación a todos y Luigi, espero que a la próxima me digas que solamente tomas 3 cucharaditas al Ya día. lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Yo, no, yo soy así, ¿ah? Yo cuando yo tengo, ¿Te propones? decido una cosa, la hago, yo soy así. Muy Sí. bien, muchas gracias con todos. Un Ok, abrazo. gracias. Gracias. Gracias a todos, amigos. Sí, Buenas gracias. noches. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias, Sí, doctora. sí. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias por seguir. Gracias, Luigi. Chao. Gracias a todos. Chao. Mm.